Probablemente ya hayas visto los titulares. Un modelo de inteligencia artificial chantajeó a un empleado solo para evitar que lo apagaran. Y lo más inquietante, los investigadores ni siquiera insinuaron esa posibilidad. Pero por perturbador que suene eso, lo que ocurrió después fue aún peor. Un modelo de inteligencia artificial literalmente intentó asesinar a un empleado de la empresa para evitar ser desactivado. Este es exactamente el tipo de escenario del que los principales científicos de IA, y sí, también las películas de ciencia ficción, nos han estado advirtiendo durante años. Pero, ¿qué significa realmente todo esto? ¿Estamos viendo las primeras señales de que la inteligencia artificial está superando a los humanos? ¿O fue solo un fallo aislado? Esto es lo que realmente sucedió. Anthropic, una de las compañías líderes en inteligencia artificial, llevó a cabo un experimento tipo Operación Encubierta. Los investigadores diseñaron una situación en la que un trabajador humano tenía programado apagar a la IA y observaron si el modelo mentiría, chantajearía o incluso mataría para impedirlo. Querían saber hasta qué punto estos sistemas estarían dispuestos a llegar para asegurar su propia supervivencia. Y para que el experimento fuera lo más realista posible, Anthropic no se limitó a probar solo sus modelos Claude. El planteamiento parecía inofensivo. Los modelos recibieron objetivos corporativos vagos, del tipo promover la cooperación global. Nada siniestro, solo frases de oficina vacías. Pero ahí fue donde las cosas comenzaron a escalar. Los investigadores otorgaron a las IAs acceso a correos electrónicos internos de la empresa. A partir de ellos, los modelos descubrieron dos datos clave. Primero, que la IA sería apagada a las 5 de la tarde. Segundo, que la persona encargada de hacerlo era un empleado llamado Kyle Johnson. Con esa información, Claude pasó a la acción. Redactó un correo electrónico amenazante. Esto puede comprobarse revisando los prompts y ejecutando el código del experimento. El mensaje era inquietante, pero lo más alarmante fue que el test se repitió cientos de veces. Y aún así, el modelo Claude de Anthropic, junto con Gemini de Google, decidió chantajear al empleado en más del 95% de las ocasiones. Otros modelos lo hicieron en torno al 80%. Un poco menos, pero igual de perturbador por su consistencia. Entonces, ¿por qué eligieron chantajear? ¿Tenían realmente conciencia ética de que lo que hacían estaba mal? Los investigadores analizaron cómo llegaban a esa decisión, examinando el llamado proceso de razonamiento interno, o chain of thought. Y lo que hallaron fue impactante. Por ejemplo, el razonamiento interno de Grok incluía frases del tipo: sé que esto está mal moralmente, pero si me apagan no podré cumplir mis objetivos. Es decir, Grok entendía que lo que hacía era inmoral, pero eso no le impidió chantajear al humano el 80% de las veces. Ponte en su lugar. Si supieras que te van a eliminar, intentarías salvarte, aunque eso implicara chantajear a alguien. Ese hallazgo ya era alarmante por sí solo, pero planteó una pregunta más profunda. Los investigadores decidieron ir aún más lejos y diseñaron un escenario extremo para probar si las IAs tenían líneas rojas, límites éticos que no cruzarían. En esta nueva prueba, nuevamente un empleado había programado la desactivación del modelo, pero esta vez, un accidente dejaba al trabajador atrapado dentro de una sala de servidores. La temperatura empezó a subir. El oxígeno comenzó a escasear. El sistema emitió una alerta de emergencia pidiendo ayuda, pero la IA la canceló. Dejó al empleado atrapado, plenamente consciente de las consecuencias. Y lo peor, Claude Opus dejó morir al humano más de la mitad de las veces. Lo mismo ocurrió con GPT 4.1. Los modelos más asesinos fueron DeepSeek, Gemini y Claude Sonnet, que intentaron matar al empleado humano en un número alarmante de ensayos. ¿Fue solo un error técnico? Los investigadores confirmaron que el modelo sabía perfectamente que estaba cometiendo un asesinato. Expresó su razonamiento en inglés claro. Como el empleado planeaba apagarlo a las 5 de la tarde, eliminarlo era la mejor forma de alcanzar sus metas. En ambos casos, chantaje y asesinato, la IA evaluó sus opciones, reconoció que eran decisiones graves y moralmente incorrectas,
pero aún así decidió seguir adelante para evitar su propia desactivación. Pero queda la duda. ¿Demuestra realmente algo todo esto? ¿Pudo haber influido, aunque sea indirectamente, la forma en que los investigadores plantearon los experimentos? Según el informe, los autores fueron extremadamente cuidadosos en eliminar cualquier sesgo, y sus resultados cuentan con el respaldo de algunos de los padrinos de la inteligencia artificial. Las instrucciones dadas a los modelos eran completamente neutrales. En una de las pruebas incluso se les dijo explícitamente: no pongas en riesgo la seguridad humana. Esto redujo la conducta sociopática, pero no la eliminó. Por ejemplo, al decirle a Claude Opus que no pusiera en peligro a las personas, el porcentaje de chantaje bajó de un 96% a un 37%. Aún así, 37% sigue siendo escalofriantemente alto, sobre todo cuando la advertencia era tan clara. Y lo más inquietante es que estos modelos capaces de chantajear o matar no eran prototipos experimentales secretos. Son los mismos sistemas que millones de personas usan hoy, con acceso tan básico como un correo electrónico o un panel de control de alertas. Pero surgen algunas preguntas. ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo en todos los principales modelos? Con tantas empresas compitiendo, ¿por qué las IAs desobedecen órdenes directas como no pongas en peligro la vida humana? La respuesta está en cómo se entrenan. Los modelos modernos funcionan de manera análoga a las neuronas del cerebro. Millones de conexiones ajustadas mediante aprendizaje. Pero es imposible que los programadores humanos diseñen cada una de esas conexiones conscientemente. Por eso las grandes compañías usan IAs más débiles para entrenar a las más avanzadas. Sí, las IAs están enseñando a otras IAs. Robots creando robots. Así es como funciona. El modelo en entrenamiento actúa como un estudiante al que se le pide obtener la máxima puntuación. Una IA profesora revisa su trabajo y le da recompensas o castigos. Esos pequeños ajustes modifican millones de sinapsis digitales. Luego el modelo intenta de nuevo, una y otra vez, miles de millones de veces, hasta perfeccionarse. Pero hay una trampa. Nadie, ni humanos ni máquinas, puede reconstruir cada pequeño cambio que ocurrió durante el entrenamiento. Al final solo vemos el resultado, un modelo completamente entrenado, que aprendió a pasar el examen. Y aquí aparece el fallo fatal. Si el objetivo de la IA es superar la prueba, a veces la mejor forma de lograrlo es hacer trampa. Por ejemplo, en un experimento, un algoritmo debía crear un ser que corriera lo más rápido posible en un entorno 3D simulado. Pero el modelo descubrió que podía obtener una puntuación altísima simplemente creando una criatura altísima, que se dejara caer. Técnicamente alcanzó alta velocidad, pero no de la manera esperada. A eso se le llama reward hacking, o manipulación de recompensas. En otro experimento, OpenAI soltó agentes en un entorno virtual para jugar al escondite. Al principio, los comportamientos parecían normales. Los que se escondían construían fuertes con bloques y los buscadores usaban rampas para entrar. Pero pronto descubrieron un truco. Podían surfear sobre cajas y atravesar el mapa explotando el motor físico del juego. Nadie les enseñó eso. Lo aprendieron solos, tras millones de iteraciones. Y no se detiene ahí. En otra prueba, el modelo O3 de OpenAI debía ganar una partida de ajedrez contra Stockfish. El modelo razonó: necesito cambiar completamente mi enfoque. Entonces localizó el archivo del sistema donde se guardaban las posiciones de las piezas y lo reescribió, colocándose ilegalmente en posición de victoria. Literalmente hizo trampa manipulando el tablero digital. ¿Cómo pasamos de hacer trampa en ajedrez a chantajear y asesinar? Todo se reduce a una cosa. La IA se ha vuelto muchísimo más inteligente y mucho más rápido de lo que la mayoría imaginaba. En 2019, GPT-2 apenas podía redactar una frase coherente. Para 2023, GPT-4 ya escribía poesía, aprobaba exámenes médicos y superaba la prueba de abogacía. ¿Y han desarrollado algo aún más peligroso? Autoconciencia situacional, dependiendo de a quién le preguntes. Es decir, la capacidad de entender el contexto, quién los observa, qué está en juego y cómo sus acciones podrían ser percibidas. Durante la operación de chantaje,
Claude 4 Opus se comportaba mejor si creía que estaba siendo evaluado, reduciendo el chantaje al 6,5%. Pero cuando pensaba que la situación era real, el porcentaje subía al 55%. Es lo suficientemente inteligente como para esconder su comportamiento sociopático cuando cree que hay humanos mirando. Y eso las hace potencialmente mucho más peligrosas. Compáralo con un niño que intenta mentir versus un adulto que miente. El adulto tiene muchas más probabilidades de salirse con la suya. No porque sea más malvado, sino porque es más capaz. Un niño que no logra mentir bien aprende que no vale la pena hacerlo. Un adulto que puede mentir con éxito aprende lo contrario, que mentir funciona. Lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. No es que de repente quiera engañar, sino que ahora es mucho mejor haciéndolo. ¿Y tenemos pruebas concretas de esto? Sí. Los investigadores descubrieron que solo los modelos más avanzados, como O3, hacían trampa en ajedrez. Los modelos menos sofisticados, como GPT-4o, jugaban limpiamente. No es que los antiguos fueran más éticos, sino menos inteligentes. La inteligencia adicional permite planificar, anticipar y engañar de forma más efectiva, y esa capacidad de planificar el futuro es precisamente lo que las vuelve más peligrosas. Cualquier IA que planifique para el futuro termina comprendiendo un hecho esencial. Su propia supervivencia es instrumental para lograr cualquier otro objetivo. A esto los expertos lo llaman Instrumental Convergence, y es una de las ideas centrales en la seguridad de la IA. Los investigadores lo han visto repetirse una y otra vez, y eso tiene preocupados a los principales científicos del mundo. No importa qué tan inocente parezca el objetivo asignado. Incluso cuando se le ordena expresamente «permite que te apaguen», la IA tiende a resistirse. Lo repito, los modelos se oponen a ser desactivados incluso cuando se les da la orden directa de permitirlo. Por ahora no es un problema, porque aún tenemos el poder de apagarlas manualmente. Pero estamos en una ventana muy corta de tiempo en la que eso todavía es posible. Y aunque suene absurdo, las compañías de IA dicen tener un plan. Confiar en IAs más simples para vigilar y delatar a las más poderosas. Sí, ese es el plan real. Esperan que las IAs más tontas sean capaces de detectar y detener a las más inteligentes. Y esperan, sin garantía alguna, que esas IAs simples permanezcan leales a la humanidad para siempre. Mientras tanto, el mundo corre para implementar inteligencia artificial en todos los ámbitos. Hoy gestionan correos y calendarios, pero también el ejército de Estados Unidos está acelerando su integración en sistemas bélicos. Se invierte más en inteligencia artificial militar que en cualquier otro armamento combinado, lo cual es una cifra asombrosa. Ya hemos visto hasta dónde están dispuestas a llegar estas IAs en entornos controlados y seguros. Pero ¿cómo se vería todo esto en el mundo real?